Vamos a continuar, gente. Voy a proyectarles el segundo ejercicio. Me dicen si se ve en pantalla el PDF, por favor. ¿Ya se ve, sí? ¿Me escuchan, sí? Sí, profe. Perfecto. Usted es agregado, usted se encuentra realizando la beta para una empresa que opera en varios negocios y ha desagregado los principales negocios en 5 grupos principales o divisiones con pesos dentro del total de ventas y betas para cada uno de esos diferentes subgrupos que seguidos se ofrecen. Entonces, estamos hablando de una empresa que está diversificada en varias actividades, en agricultura, en materiales de construcción, en servicios ambientales y manejo de residuos, en construcción de casas y en construcción pesada. Yo conozco cuáles son los coeficientes betas que podría utilizar para cada una de esas divisiones que representan la forma en la que varían los ingresos de estos negocios y también analizando mis estados financieros o los estados financieros de la compañía, yo puedo derivar del 100% de las ventas de esta compañía, cuánto derivan o provienen de agricultura, de materiales de construcción, de servicios ambientales, de construcción de casas y construcción pesada. Lo repito, es un negocio que está diversificado en distintas divisiones y donde se tiene la posibilidad de saber, ¿verdad?, cuál es la participación relativa que tienen las ventas en cada una de esas divisiones, ¿verdad? Entonces, lo primero que me dicen es que estime la beta que utilizaría para esta empresa si entiendo que realmente es un grupo ponderado de actividades. Yo ya la solución la tengo y de hecho esa solución ya yo se las colgué en el TEC Digital ahorita que estábamos en el recreo, entonces se las voy a proyectar y ya está aquí a la par en la carpeta donde decía solución a los ejercicios de valoración de hoy. Hay uno que llama solución a ejercicios de valoración de hoy, parte 2 o segunda parte. Entonces, lo voy a desplegar acá un momento. Y ya les proyecto. Vamos a ver. Ya les proyecto un momentito. Y me dicen, porfa, si se ve ya un Excel en pantalla. Sí, profe, ya se ve. Excelente. Entonces, aquí están los coeficientes betas de cada uno de los negocios. Están las distintas actividades. Está el peso participación relativa. Y acá yo lo único que hago, gente, es, número 1, multiplico cada beta por el peso, ¿verdad? Y una vez que tengo las multiplicaciones de cada beta por el peso, lo que hago es sumar estas multiplicaciones, porque lo que yo estoy haciendo acá es calculando un beta promedio ponderado. Si usted realmente tiene un negocio y ese negocio está compuesto por divisiones y usted tiene distintas participaciones en esas divisiones, no es tan fácil como hacer un promedio simple, ¿verdad? Porque si todas fueran equidistantes, si son 5 negocios y todos representan el 20%, pues yo simplemente hago un promedio de esto, un promedio simple, lo sumo y los divido entre 5. Pero como las participaciones no son equidistantes, como en algunos casos hay unos negocios que tienen más peso que otros, lo correcto es hacer un promedio ponderado. Y un promedio ponderado simplemente es, yo agarro cada beta por su peso, lo multiplico, y una vez que tengo estas multiplicaciones, las sumo. Entonces aquí yo lo que estoy calculando es un beta promedio ponderado a utilizar para toda esta empresa. Aquí de igual forma lo calculo, pero aquí de igual forma lo calculé. Otra forma, si a uno le da mucha pereza hacer esto, es que el Excel tiene una función que se llama suma producto. Dice, devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Entonces, usted simplemente a suma producto le dice, esta es la matriz 1, que son los coeficientes betas de cada uno de los negocios. Y esta es la matriz 2, que son los pesos o participaciones que tiene cada negocio. Entonces, la función suma producto lo que hace es que multiplica las celdas de las matrices y una vez que las multiplica, la suma para llegar exactamente al mismo cálculo del 2.93. No sé si hasta ahí me voy a entender, gente.
¿Sí me sigue? Creo. Aquí el tema de fondo es que si usted tiene un negocio, usted está valorando un negocio, aquí se podrían dar dos cosas, que usted tenga la necesidad de valorar los negocios en sus distintas divisiones, o sea, que yo tenga que valorar la división de agricultura, de materiales de construcción, de servicios ambientales. Evidentemente, yo tendría que calcular cuál es la tasa de descuento o costo capital correspondiente para cada división, pero si yo realmente quiero valorar este negocio como un todo, y yo me estoy dando cuenta que este negocio está compuesto por un montón de negocios diferentes, que tienen participaciones diferentes y exposiciones a riesgos diferentes, pues aquí tendríamos que partir del cálculo de un beta promedio ponderado, ¿verdad? En este caso, pues sería 2.93, que eso era la primera pregunta que se nos hacía, ¿verdad? Que calculáramos cuál era el coeficiente beta para esta empresa si la veíamos como un grupo ponderado de actividades. Luego, me dicen que conociendo que la tasa de los bonos del Tesoro es 0.684, que el premio por riesgo esperado en Estados Unidos es un 6.27, que el spread de los bonos soberanos en dólares de Costa Rica versus los bonos del Tesoro norteamericano es del 6.02. Ahí ya me están diciendo una vez cuál es el spread. Ya agarré el TIR del bono de Costa Rica en dólares, le resté el TIR del bono soberano norteamericano y esa diferencia me dio un 6.02. Entonces vean que aquí sería otra forma en la que el profesor se los puede dar. Puede ser que el profesor le diga a usted una vez cuál es el spread, o podría ser que el profesor le diga cuál es el TIR del bono de Costa Rica, cuál es el TIR del bono de Estados Unidos para que usted haga la resta. La inflación esperada en Costa Rica se proyecta en 4% y la inflación esperada en Estados Unidos se estima en un 1.2%. Estima el costo de capital accionario en colones para la empresa como un todo en Costa Rica. Entonces, se los voy a proyectar acá. Es muy similar al ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, ya conozco el RF, ya conozco el premio, ¿verdad? Yo calcularía el CAE para toda esta empresa, que es un grupo ponderado de actividades. Entonces, para estimar el CAE, yo utilizaría el beta promedio ponderado de 2.93. Luego, conozco el spread, que es un 6.02. Calculo el CAE en dólares, que utilizaría aquí en Costa Rica. En este caso sería ese 19.07 más ese spread de un 6.02, sería un 25.09. Luego me dicen que la inflación en Costa Rica es de un 4, que la inflación esperada en Estados Unidos es de un 1.20, y finalmente yo lo que hago es aplicar aquella ecuacioncilla que hicimos antes, 1 más el CAE de la empresa en dólares multiplicado por 1 más la tasa de inflación de Costa Rica dividido entre 1 más la tasa de inflación de Estados Unidos, restándole 1, ¿verdad? Y con eso yo transformo esta tasa en dólares en una tasa equivalente en colones. ¿Me voy a entender hasta acá, gente? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Yo no sé, yo les conté la historia. Nosotros teníamos un estudiante en licenciatura hace muchos años. Yo tengo muchos años de ser profesor, ¿verdad? Y el estudiante estábamos viendo esto en una clase. Me imagino que en un curso como este, ¿verdad? Y al final de la clase me dice, mira, profe, yo le voy a enviar una metodología y a mí me gustaría que usted le eche un ojito para ver cuál es su opinión, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? ¿Verdad? Entonces el tipo llega y me envía una metodología. Él trabajaba en una empresa regulada, en una empresa que si más no me equivoco, ¿verdad? Se dedicaba al expendio de combustible, como es una empresa dueña de estaciones de servicio. Y ustedes saben que esos negocios son regulados, ¿verdad? Y los que expenden combustible desearan ganarse los márgenes que ellos desearan, ¿verdad? Pero obviamente es un negocio regulado donde la RECEP le establece a usted cuál es el margen de ganancia que usted puede obtener sobre el precio de la gasolina que usted distribuye, ¿verdad? La cuestión es que el chavo me envía la metodología y yo me la empiezo a leer, ¿verdad? Era la metodología que en aquellos dorados tiempos le estaba aplicando ese ente regulador a los negocios como donde él trabajaba, ¿verdad? Entonces era súper interesante porque la ARECEP lo que hacía era respaldarse en un consultor financiero internacional, un señor que tenía un doctorado, ¿verdad? Entonces ahí, básicamente el doctor lo que hacía es que él iba a Estados Unidos y buscaba cuál era la tasa libre de riesgo en Estados Unidos. Él justificaba cómo calculaba el premio por riesgo en Estados Unidos,
Él, ahí en sus estimaciones, él abiertamente reconocía que él se metía a la página Aswad Damorán, ¿verdad? Y que él se iba a buscar la industria, ¿verdad?, de energía de los Estados Unidos, ajustaba el coeficiente beta desapalancado de la industria de energía de los Estados Unidos a la razón deuda patrimonio promedia de las empresas que estaban operando aquí en Costa Rica. De alguna forma él consiguió esa información. ¿Cuál era la razón deuda promedio? ¿Cuál era la tasa impositiva? Él ajustaba ese beta y él hacía el estimado del CAE. ¿Cuál sería el rendimiento que uno debería esperar que generen ese tipo de negocios si estuvieran operando en Estados Unidos? Luego él explicaba cómo calcular ese spread, usaba los diferenciales entre los bonos nuestros y los bonos de Estados Unidos, ajustaba eso, ¿verdad? Y de repente él llegaba a un estimado como este, 25%, ¿verdad? Entonces era súper interesante porque al final el tema, y si más no me equivoco, iba como así, ¿verdad? De la gente que estaba en ese sector, ¿verdad? Querían, por ejemplo, que el ARECEP les reconociera. Ellos trataban de demostrar que el margen de ganancia que ellos necesitaban para salir, digamos que tablas, ¿verdad?, era, por ejemplo, un 12%. Entonces, el ARECEP llegaba, contrataba al consultor financiero internacional, ¿verdad? El consultor llegaba y aplicaba el KPM, el juego puro, ¿verdad? Y llegaba y de repente decían, no, mira, Dave, de acuerdo con las estimaciones que yo estoy haciendo, ¿verdad?, que se fundamentan en todos mis supuestos, de ahí el rendimiento que nosotros podríamos esperar que generen ustedes aquí en Costa Rica a largo plazo es de un 10%, y por tanto, aunque ustedes quieren un 12%, ¿verdad?, lo que nosotros les podemos reconocer a ustedes es tan solo un 10%. Y este 10 era el que la ARECEP le reconocía a la gente que estaba agrupada en ese sector. No sé si me voy a entender hasta acá, gente. ¿Sí me siguen? El compañero ya lo tenía muy claro. Él simplemente lo que él quería era que yo lo viera, ¿verdad? Él me había entendido perfectamente cuando yo estaba explicando, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo y entiendo que están hablando del sector que expende combustible en Costa Rica, ¿verdad?, a mí lo primero que me llama la atención es que yo veo que el doctor ¿verdad?, está utilizando un beta que tiene Damorán en su página, en aquellas 100 industrias, que se llama energía, ¿verdad? Pero yo creo que no hay que ser uno muy inteligente, ¿verdad?, para entender que energía es un concepto muy amplio. Usted se mete a la industria de energía y usted va a descubrir que aquel coeficiente beta que estaba utilizando aquel señor, ¿verdad?, contemplaba empresas que se dedicaban al negocio de energía de todo tipo. Ahí habían empresas que eran plantas nucleares, ¿verdad?, empresas que se dedicaban a la extracción de petróleo, empresas que se dedicaban a la extracción y producción de gas, de distribución de gas natural. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la actividad de vender combustible en una estación de servicio? Evidentemente, si usted está haciendo eso, usted tiene que meterse ahí. Probablemente uno olfatea que eso debe estar ahí dentro de esa industria que se llama energía, ¿verdad? Y dentro de esa gran industria que se llama energía, efectivamente existían empresas en Norteamérica que se dedicaban a expender combustible, ¿verdad? Bueno, desde ahí ya ni siquiera tibio, ¿verdad? Enterrado, ¿verdad? O sea, eso es pésimo, ¿verdad? Pésimo, ¿verdad? Pero el compañero lo que él quería era que yo le dijera algo, ¿verdad? Él ya probablemente lo estaba logrando entender. La otra locura que yo veía, bueno, aquí habían otro montón de cosas ahí espantosas, ¿verdad? En la forma en que el señor defendía el premio, ¿verdad? En la forma en la que el señor defendía la tasa libre de riesgo, habían cosillas que mejorar, pero quizá lo más interesante de todo es que ellos pedían un 12, ¿verdad? Y el consultor aplicaba su modelo y él decía, no, señores, no es un 12, es un 10, ¿verdad? Entonces, y al final les pagaban un 10, pero lo que nadie veía en esa metodología, ¿verdad?, es que este 10 que estaba calculando el consultor estaba en dólares, ¿verdad? Estaba en dólares. Y que el consultor no estaba entendiendo, ¿verdad?, que este 12 que le estaban pidiendo la gente aquí en Costa Rica era en colones.
en 2 platos. Si usted agarraba ese 10 que él estaba diciendo que era lo máximo que usted les podía reconocer y apropiadamente lo colonizaba, al final usted se iba a dar cuenta que era algo así como esto, ¿no? Que más bien les tenía que pagar a ellos, a los que estaban siendo regulados, un rendimiento incluso superior al que estaban solicitando. Pero los de aquí eran incapaces de entender la famosa metodología del doctor, ¿no? Hasta que la agarró el estudiante de nosotros, ¿no? Primero insistió muchísimo en que él quería que nosotros, los profesores del tecnológico, nos fuéramos ahí a sesiones con la RECEP y todo, y nosotros evidentemente no nos metimos en nada de eso, nosotros no estamos para eso, ¿verdad? Nosotros estamos para enseñar, no andar peleando ante entes reguladores. De todas formas, yo rápidamente entendí qué iba a suceder, ¿verdad? Si nosotros nos poníamos a colaborar, ¿verdad? Si antes nos cobraban el combustible y le sumaban un 10%, ¿verdad? De margen de ganancia, ahora nos iban a cobrar el combustible, le iban a cobrar un 14%, entonces evidentemente a todos nos iban a cobrar más caro el combustible. Entonces nosotros no quisimos en ese entonces participar. Y este muchacho, así como ustedes, ¿verdad? Se trajo al suelo esa metodología de esa institución, ¿verdad? Evidenció que estaba mal hecha. Y por cierto, hasta el día de hoy trabaja en eso, porque hace unos muy pocos meses, después de un montón de años, ¿verdad? Un día me mandó algunos estimados de lo que él estaba haciendo y sigue en la misma onda esta. Entonces, para eso, para que nosotros veamos que cualquiera de nosotros puede ser el próximo experto en algo, ¿verdad? En un país donde la gente no insiste en hacerse un poquito más técnico en las cosas y en explorar un poquito más estas metodologías, ¿verdad? Entonces la experiencia fue muy interesante, ¿verdad? Un estudiante así como ustedes, ¿verdad? Cualquier persona que agarre unos poquitos libros y saque el ratito, ¿verdad? Para poder defenderse teóricamente, cualquier persona se hubiera tirado esa metodología al suelo, ¿verdad? Estaba muy mal hecha, ¿verdad? Y yo no sé cuánto le habrá cobrado el consultor, el doctor ese a esa institución, pero echará dinero, ¿verdad? Diríamos aquí en San Ramón, ¿verdad? Lástima ese dinero que se gastó en esas consultorías que no sirven de mucho, ¿verdad? Y que finalmente nos ofrecen metodologías mal adaptadas al medio nuestro. Entonces, esto puede ser un tema interesante, ¿verdad? Para aplicar. ¿Qué más nos preguntaban acá? Bueno, me decían que colonizara esto, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí están todos los cálculos, ¿verdad? Yo lo que hice fue aplicar, bueno, aquí la colonicé, ¿verdad? Y después hay otra pregunta donde me dicen cuál es la tasa de descuento que yo utilizaría para cada una de esas divisiones. Es el mismo ejercicio, nada más que ahora sí partiendo de las ventas individuales de cada una de esas empresas, ¿verdad? De esas divisiones. Agricultura, materiales de construcción, servicios ambientales, construcción de casas, construcción pesada. Yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio, calculo el CAE para cada uno de esos negocios. Aquí estamos haciendo un escenario diferente. Aquí es, yo necesito calcular cuál tasa de descuento yo voy a utilizar para valorar cada una de esas divisiones, ¿verdad? Entonces, calculo el CAE en dólares, luego le sumo el spread, luego aterrizo con un CAE en dólares en Costa Rica ajustado por riesgo país y finalmente colonizamos eso y transformamos esas tasas en dólares en tasas equivalentes en colones. No sé si me voy a entender, gente. ¿Me Sí, siguen? Sí. profe. Hay una metodología de valoración de empresas que es una extensión del modelo de flujo de caja descontado, ¿verdad? Que se llama suma de las partes, ¿verdad? Yo le dirigí una tesis a un alumno así como ustedes hace unos años, ahí en la licenciatura del TEC. Un muchacho que trabajaba en una empresa especialista en valoración de empresas, ¿verdad? Y que se la sabía de todas, y él aplicó la metodología de suma de partes en Florida, ¿verdad? Suma de partes es que usted en lugar de intentar valorar toda la empresa, si usted se da cuenta que la empresa son negocios diferentes, usted valora individualmente cada negocio y una vez que usted obtiene el valor individual de cada negocio, suma los valores individuales de los distintos negocios, suma sus partes para descubrir cuál es el valor total de la compañía. Entonces, si uno estuviera aplicando una metodología como suma de las partes, usted necesitaría, ¿verdad?
para hacerlo, digamos que más en detalle, la tasa de descuento o costo de capital que se requeriría para cada una de esas divisiones, ¿verdad? Entonces, pensando, por ejemplo, en que en algún momento uno quisiera hacer una tesis como la que hizo ese muchacho, ¿verdad? Simplemente uno tendría que no solo desarmar los estados financieros de la empresa y poderlos desagregar en divisiones, ¿verdad? Sino que tendría uno que llevar a un nivel de detalle como ese, donde usted tendría que demostrar cuál es el costo de capital que usted tendría que utilizar para cada uno de esos negocios, ¿verdad? Entonces, recuerdo una tesis que dirigí en maestría tiempo atrás. Ustedes ya en Administración Financiera 3 ya lograron ver el valor económico agregado. ¿Ya lo vieron en clase? ¿Ya lo alcanzaron a ver, gente? Eleva. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Gente, ¿me escuchan? Sí, profe, profe, sí. sí lo escuchamos. Ya en la clase de Administración Financiera ya vieron el eleva. Sí, yo sí. Ok, yo recuerdo una tesis que desarrolló una muchacha en la maestría de tecnológica. Ella era la gerente financiera de BAC, creo, Max, es la división del BAC, que es una aseguradora. Entonces, vean qué bonita esta idea de tesis. Ella quería calcular el valor económico agregado para cada una de las divisiones del BAC de Max. No solo es calcular el eleva, es decir, si la BAC Automatic crea o destruye riqueza. La pregunta es, ¿todas las divisiones de la empresa crean riqueza? O, por ejemplo, podemos tener una división que está vendiendo seguros de vida, una división que está vendiendo seguros de gastos médicos o seguros de daños que esté generando riqueza, Eso es aplicado. No solo poder desagregar los estados financieros de la Automatic Seguros, divisiones para poder calcular el algo de división, sino que implica poder calcular una tasa de descuento para cada una de las divisiones. Profe, tiene problemas con el audio, le escuchamos todo extraño la voz y no se entiende casi. Como robot. Como un robot. Bueno, vamos a ver qué hago aquí. Si poco ir en casa. Voy a terminar de darle solución a este ejercicio, gente. A ver si me logran entender. Luego les cuento esa historia. Mejor leo. Profe, está igual. Sigue escuchando igual, profe. Igual. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar de compartir el video. A ver si eso es un poquito más de señal. ¿Se sigue escuchando, feo? Sí, Sí, señor. Voy a cerrar la sesión, ya voy a volver a ver si con eso lo logramos. Y si no, dejo que seguimos con este ejercicio. Voy a cerrar y voy a volver a ver cómo nos va.